Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar el acto de presentación de nuestra bandera en Granada. Y queridos amigos y amigas, en nombre de la dirección del Partido Comunista de la provincia de Granada, os doy las gracias por vuestra asistencia. Agradezco también a la dirección del Partido Comunista que haya elegido Granada para la presentación del próximo número de nuestra bandera. Nos acompaña Marga Ferrer, miembro del Comité Central del Partido Comunista, nacida en Buenos Aires, oriunda de Alicante. Estudió periodismo en Madrid. Trabajó como locutora de radio durante 6 años, antes de entrar a formar parte del Departamento de Medio Ambiente de Comisión Obrera. Desde entonces, el medio ambiente y el mundo del trabajo han centrado su actividad. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, directora de la Fundación La Europa de los Pueblos. En el Ministerio de Educación y Cultura, en el registro en el que figuran todas las publicaciones que hay en nuestro país, reza lo siguiente de nuestra bandera. Nombre, nuestra bandera. País, España. Idioma, castellano. Revista teórica y política del Partido Comunista de España. Propietario y editor, Partido Comunista de España. Nuestra bandera se fundó en el año 1937, en plena guerra civil. Plumas como Miguel Hernández, Rafael Alberti o Teresa de León escribieron en ella. Su sede estaba en Valencia, en la calle de la Paz. Después de la guerra, la revista entra en su segunda época, que fue el exilio, y se edita en México, desde el año 1940 hasta el 44. A partir de ahí se inicia su tercera época. Se edita en Francia, en la ciudad de Toulouse, donde se agrupa la dirección del partido y de las fuerzas republicanas más importantes de nuestro país. Luego vendría el cambio de nombre, que se llamaría Utopías, nuestra bandera, al final de la época de los 80, para volver más tarde a recuperar su nombre original, nuestra bandera. Este número que presentamos en la ciudad de Granada en el día de hoy es el 238. Cuenta con los siguientes apartados en el sumario: política, cultura, a vueltas con los clásicos y libros. En política, la izquierda frente a la ofensiva imperialista, con diversos artículos, entre los que figura el escrito por nuestra invitada Marga Ferrer, titulado Derechos laborales y sociales en la Europa en el Foro de Marsella. En cultura, homenaje a Julio Rodríguez, catedrático de Filología Hispánica. En la vuelta con los clásicos, 150 aniversario del Capital. En libros como ¿Por qué soy comunista?, de Alberto Garzón Espinosa. Comentado por nuestro granadino Ángel de la Cruz Campos, responsable de Relaciones con la Dirección Federal de Izquierda Unida de Andalucía, además que es camarada. El asunto más destacado de este número es cómo debemos hacer frente desde la izquierda mundial hoy a la ofensiva neoliberal del imperialismo. El imperialismo de Estados Unidos se basa en la doctrina Monroe, de 1823, que establece que América Latina es zona de influencia de los Estados Unidos. A este argumento suma otros para justificar sus intervenciones militares, comerciales, tecnológicas, de sabotaje de los servicios de inteligencia, como que Dios ha elegido a los Estados Unidos para ser el que guarde el mundo. Existe una cronología de intervenciones y bases militares de Estados Unidos han hecho en América Latina. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Voy a reducir un poquillo porque he puesto muchas. En 1846, Estados Unidos declara la guerra a México, país que vio forzado a ceder valiosos estados como California y Texas. En el año 1854, la Marina yanqui bombardea y destruye el puerto de San Juan en Nicaragua. En 1901, las fuerzas de Estados Unidos ocupan la República de Cuba. En 1903 segregan Panamá de Colombia. En 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. Hay muchas más intervenciones en Centroamérica y en el Caribe. Ahora, en el año 73, 1973, los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. En 1968, la CIA organiza una fuerza paramilitar considerada precursora de los escuadrones de la muerte. Ya en el 1971, el Washington Post confirma que la CIA ha fallado muchas veces en los atentados contra la vida de Fidel Castro. En 1973, la CIA y Estados Unidos derrocan a Salvador Allende, el presidente más querido en Chile, y pone en marcha la Operación Cóndor. En el 76, asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después, se desclasificaron en Estados Unidos casi 5.000 documentos secretos, que revelaron una estrecha colaboración con los militares argentinos.
En 1980, los Estados Unidos apoyan a los patrones de la muerte y asesinan al arzobispo Monseñor Romero. En el 81, Reagan inicia la guerra de la Contra para poder derrotar al gobierno sandinista de Nicaragua. Con el pretexto de la lucha militar contra la droga, Estados Unidos está presente con unidades militares en Colombia y en Perú. En total tiene a los Estados Unidos 50 bases militares en América Latina y en Panamá tiene 12 por el carácter estratégico del canal. Ahora, el presidente Trump ha dado una vuelta de tuerca a esta historia de intervenciones militares, diciendo que son naciones de mierda y levantando el muro de la vergüenza, el muro del racismo y de la xenofobia contra los migrantes, que es el muro de México. El imperialismo norteamericano, como gendarme del mundo, tiene más de 60 bases militares, en España 4, Morón, Rota, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. El apoyo a Israel frente a los legítimos derechos del pueblo palestino, el apoyo de la dictadura franquista, la guerra de reparto neocolonialista de África y del sudeste de Asia. Ahora sí, sufrieron una derrota muy vergonzosa en Vietnam en el 75, ¿no? Que hace ya 41 años, en el aniversario ahora, el 30 de abril. La ofensiva neoliberal supone darle más recursos a la carrera de armamentos. Pretenden llegar al 2% del Producto Interior Bruto de los países de la OTAN y que se los compren a ellos, que es el primer exportador de armas del mundo. El mundo es hoy menos seguro, que era antes de la intervención de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Siria. El nuevo presidente, que firma contratos para mantener como confidenciales encuentros con prostitutas, situándose con un machismo chulesco, se pone en contra de las aspiraciones o las reivindicaciones del movimiento feminista, que tanto éxito han tenido en las huelgas mundiales del 8 de marzo, especialmente en España y en Estados Unidos. Un presidente en materia de cambio climático que saca del protocolo de Kioto a Estados Unidos, coincidiendo con el primo de Rajoy, ¿no? En esa postura, ¿no? Se propone sacar petróleo cuando se están destruyendo los casquetes polares. También con el Tratado de Libre Comercio, con la eliminación de semillas tradicionales e invadiendo el mercado con productos transgénicos, con la empresa Monsanto como brazo armado de la administración norteamericana. Esta hora que vive el mundo, muy delicada en la ofensiva imperialista, ha de llevar a la izquierda a establecer en todos los países una amplia unidad, haciéndose un programa que incluya la paz, el desarme, los derechos sociales, los derechos medioambientales y la igualdad de género. Y ahora, finalizando, voy a citar unos párrafos del documento ecologista más bonito que creo que hay, que es la carta de contestación del gran jefe indio de la tribu de los Suami, la conoces, ¿no? A Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos, en 1854, ante la oferta de compra de sus tierras para crear una reserva india. Era una compra, mira, es el final, está muy bonito. Todo lo que ocurre a la tierra le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo a sí mismos. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia. Y ya sin más, pues un honor que esté aquí con nosotros. Y más teniendo inquietudes medioambientales, porque todo el que tiene inquietudes medioambientales en la vida, pues lleva las 3 máximas del medio ambiente en su vida. Limitar, conservar y compartir. Y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sin más, Marga Ferrer. Hay algo que te falta. Hay algo que te falta. Kissinger fue Premio Nobel de la Paz y fue el autor de la Operación Cóndor. Sí. Él fue el que llevó todos los gobiernos militares a toda América Latina. Eso lo viví. Premio Nobel de la Paz. También lo tiene Obama, ¿eh? O sea, Sí, bueno, pero el otro quedó así como la gran persona y... Oye, pues yo quería lo primero era darle las gracias a María José, que nos ha presentado, la presento yo, para vamos, no deciros que ella nace en Jaén, en Campillo de las Arenas, es ingeniera técnica forestal por la Universidad de Huelva, es especialista en salud ambiental y responsable andaluza de medio ambiente y medio rural del PECAI, también forma parte de la dirección del PECAI y de Izquierda Unida en Andalucía. Muchas gracias, María José, por la presentación. Quería yo muy brevemente, a ver si podemos iniciar un diálogo un poco entre todos nosotros sobre el tema que versa nuestra bandera, que es, como lo dice aquí, la izquierda frente a la ofensiva imperialista, ¿no? Con la cara de Donald Trump,
que es con quien, en cuya figura me voy a fijar yo más en la charla de esta tarde. Cuando yo me apunté al Partido Comunista, eso hace 25 años, madre mía, hubo un viejo militante que me dijo: una de las cosas que más me gusta de ser del PC es que yo vivo en un pueblo pequeño de Andalucía, en la Granada, y yo salía de trabajar y me iba a mi agrupación del PC y empezaba siempre la dirección. En el mundo pasan cosas muy graves. La guerra de Vietnam o Argentina, es decir, me explicaba el mundo. Yo trabajaba en un pequeño pueblo pequeño, en una fábrica, pero yo iba al PC y el PC me ayudaba a entender el mundo. A mí me parece que eso es algo que es una de las mejores cosas del Partido Comunista, su internacionalismo, y que creo que esta revista, este número, hace exactamente eso. Intentar, desde distintos puntos de vista, explicar la situación actual en la que nos encontramos, desde una perspectiva no solo marxista, pero no solo para comunistas, sino para cualquiera que la pueda leer. Yo la recomiendo por eso, porque es una manera de intentar explicar el mundo, que es la manera en la que nosotros entendemos que hay que empezar a explicar también lo que te pasa alrededor, ¿no? Entonces yo, avanzando un poco más debates que hemos tenido durante todos estos años, quería empezar por la idea propia del imperialismo, lo que se tiene por imperialismo hoy. Y yo creo que es distinto a como lo entendíamos. Yo nací en Argentina y tuve que exiliarme de Argentina en 1976 cuando el golpe de Estado, que lo entendíamos en aquel momento, un imperialismo violento, que daba golpes de Estado, que asesinaba gente. En mi país original, Argentina, 30.000 personas, o sea, criminal, ¿no? No digo que ahora no sea criminal, lo que estoy diciendo es que entendamos que hay que juzgar el imperialismo no solo de una posición moral, es decir, que es criminal o bárbaro, ¿no? Sino entender que el imperialismo es un instrumento de la forma en la que el capital organiza su forma de acumular dinero. Es decir, no siempre que hay una guerra, pero siempre que hay un diseño colonial del mundo, detrás está una forma en la que el capital se reorganiza. Y yo creo que este ejemplar de la red es muy interesante porque estamos viviendo un momento en el que hay un cambio en esa forma de organización. Y un cambio incluso en los ejes geopolíticos que han dominado el mundo en los últimos 30 o 40 años. Centramos la figura de Donald Trump, y esto tiene que ver, puedo hablar de la Unión Europea, en un momento en el que cualquier análisis económico mínimamente riguroso analiza que uno de los elementos de la salida de la crisis de 2008 que organiza es un mundo bipolar, en el que ya Estados Unidos no tiene la hegemonía absoluta, como la tenía en la década anterior, fundamentalmente económica, sino que hay otro polo, que es China y el sureste asiático, casi o más potente y más tenedor de la deuda de Estados Unidos, que no digo que sea bueno, digo sencillamente que ocurre, y que eso es así, y que eso fuerza a que Estados Unidos, que fundamentalmente es una potencia militar, como perfectamente tú has dicho, cambie la forma en la que reorganiza el mundo. Y esos cambios son los que se hablan en esta revista y lo que yo quería comentaros un poco a vosotros, porque creo que ayudan a entender el mundo de una manera mejor. Cuando la cierta Scott Fitzgerald, que era un escritor americano de los años 30, escribió una vez que la izquierda americana se ahogó en sus propias piscinas, ¿no? Como criticando mucho una parte de la izquierda o la progresía que tiende a entender el mundo sin entender el mundo desde la explotación o desde la precariedad, que es como lo entendemos nosotros, ¿no? Entonces, los que entendemos el mundo desde la explotación del mundo del trabajo, cuando vemos que surge Donald Trump, yo no me atrevo a criticarlo tan alegremente como lo hacen otros, ni a reírme de él, ni a considerarlo un payaso, que es un tipo peligroso, sin la menor de las dudas, pero que el mensaje que es trasladado durante la campaña electoral respondía a este momento histórico era también verdad. American first, primero América, y make America great again. Hagamos a América grande otra vez. Puede que haya gente que entienda estos eslogans como algo muy sencillo y muy estúpido. Gran parte de la población americana y parte de la clase trabajadora entendió perfectamente lo que significaba América primero. América primero significa fábricas. Significa que no se van a comprar productos extranjeros sin que haya productos americanos primero. Significa para ellos buenos puestos de trabajo. Nosotros sabemos que es mentira. Lo que quiero decir es que el mensaje estaba muy pensado. Y Make America Great Again lo que significa es hacer una América otra vez hegemónicamente global en el mundo. Porque ya no lo era. Y puede que alguien no lo sepa, pero cuando alguien pierde el trabajo porque su fábrica se ha ido al sudeste asiático, fundamentalmente por costes laborales, sabe perfectamente lo que ese señor está diciendo.
por eso, cuando llega Donald Trump al poder, y a mí no me parece, creo que hay que analizarlo con seriedad, y no basarnos en las estupideces que dice en Twitter, sino analizar realmente su política, es que le está saliendo bien. Y a mí eso me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Donald Trump hace, en primer lugar, dos cosas. Mentir, o sea, pero bueno, eso no es nuevo en ningún presidente de Estados Unidos, y muchísimo menos un representante del capital, incluido Obama. Lo que plantea es una vuelta al proteccionismo frente a los grandes tratados de libre comercio que había defendido Obama. Obama es el gran artífice en la clase blanca del TTIP, Tratado de Libre Comercio con el Atlántico Norte, fundamentalmente con Europa, y del TTP, el Tratado con el Pacífico, en un intento de colocar a Estados Unidos como el único eje común a los tratados con Europa y común con los tratados con el Pacífico para competir con la enorme potencia que tiene China en el sudeste asiático. Lo primero que ha hecho Donald Trump es cargarse esos dos tratados. Y hace 2 días ha logrado cargarse UNASUR, con 3 países que salen de UNASUR, que era el intento de crear una integración económica neoliberal, todo lo que queráis, pero sur Quiero decir que podremos reírnos de sus twitters, pero su política se están haciendo daño y siguen un plan. Y el plan, por supuesto, no lo diseña. Yo intento que cuando las formas en las que el liberalismo se mueve, el neocolonialismo, el colonialismo, incluido en China, responde exclusivamente a la forma en la que el capital realiza el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que hace 3 años empezamos a realizar la campaña contra el TTIP en España, que era una cosa complicada, porque el TTIP, no sabes cómo le explicabas a la gente una cosa tan compleja, ¿no? Pues el tratado de inversiones y partenariados, o sea, en fin, era un tratado que fundamentalmente le daba el poder a las multinacionales por encima de los gobiernos para decidir fundamentalmente sus derechos, es una cosa muy gorda. Nos tenemos 3 años de campaña y pensando que la alternativa era que tuviéramos un gobierno de izquierdas, que lo frenara el gobierno griego, que están llegando a Trump y se lo cargó sin pestañear. Y no lo vimos ni siquiera venir. Y no lo vimos venir porque no terminábamos de entender cómo estaba reorganizándose parte de representantes del capital americano, ¿no? en competencia con Estados Unidos. Y a mí eso, insisto, me parecía importante. Cuando digo que es mentira, es que es mentira. Trump no es proteccionista, no hay un sistema de protección a los trabajadores y a las empresas en Estados Unidos. Por supuesto es falso. Lo primero que hizo Donald Trump la primera semana en estar en la Casa Blanca fue quitar las mínimas restricciones al sistema financiero que había colocado el presidente Obama anterior en la primera semana. O sea, que mientras hacía la retórica de Make America Great Again, estaba liberalizando el sistema financiero con las mismas medidas que tenía antes de las crisis. Pero bueno, volviendo a lo que quería decir, era que estamos en un mundo en el que Estados Unidos está diseñando una política acorde para poder enfrentarse a la multipolaridad que significa el sudeste asiático y China. En ese eje sudeste asiático y China hay que meter a Rusia, no es mi caso, pero yo que soy más del sindicato y miro más los datos, y no hay ningún dato que a mí me diga que Rusia sea un agente importante. Puede hacerlo en términos políticos, puede hacerlo en términos de un país enorme con muchas fronteras, pero en términos económicos, de producción, de innovación tecnológica, de concentración de capital, de sistema financiero, no pinta nada. O sea, quiero decir, no es uno de los debates que tendría con uno de los que hablan en estos artículos, que sí lo coloca con una potencia, yo no lo veo tan así, pero bueno, en cualquier caso, creo que es funcional también aparte del sistema, ¿no? Hay una recomposición de ese mapa geopolítico, ¿no? ¿En qué lugar queda, primero un poco de en qué lugar queda América Latina y en qué lugar queda Europa, ¿no? Es que es de Cuba. Si llama Cuba, aquí para Estados Unidos sí, América Latina y Estados Unidos en Europa y luego en España. Y me fijo en Estados Unidos, no en Chile, solo en eso estamos en su ámbito de influencia. Nosotros somos parte del Imperio Americano, literalmente. O sea, en términos económicos somos parte del Imperio Americano. Bueno, Andalucía está hasta fuera de los circuitos de acumulación de calidad. O sea, ni siquiera está dentro de su ámbito de interés. O sea, y tenemos bases, como que perfectamente tú has dicho, estamos dentro de su política y sobre todo la derecha española es absolutamente atlantista, con lo cual nuestros gobernantes también están dentro de esa lógica de funcionamiento, ¿no? En América Latina la situación, tú has comentado la situación de la doctrina Monroe, que es literal la situación de violencia estructural que se vivió en los 70 y los 80, y posteriormente, como todos sabemos, se produjo a partir de los años 2000 y 2003 la década gloriosa, ¿no? Lo que llamamos la década dorada, ¿no? Del surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina,
que lograron, quizá no muchas cosas, pero una de las cosas que sí lograron, y esto es responsabilidad fundamentalmente del presidente Hugo Chávez, es romper el ALCA, es decir, el plan que tenía diseñado el imperio americano para establecer un tratado de libre comercio con América Latina absolutamente funcional a los intereses del capital de Estados Unidos. Quien rompe eso es Hugo Chávez, además lo rompe en Buenos Aires, os acordaréis nítidamente, muere el ALCA, nace el ALBA, delante de 50.000 personas en Buenos Aires, uno de los momentos que fueron, creo, los grandes hitos de la década dorada de los gobiernos de América Latina, pero es una década que desgraciadamente está pasando. Y está pasando, yo creo que tiene que ver con esta forma de reorganizar también el mundo y el capital. Decía García Linera, vicepresidente de Bolivia, en un texto que yo recomiendo mucho sobre un balance, ¿no?, de los 10 años de década dorada, las cosas que se hicieron bien y qué cosas se han hecho mal en América Latina, ¿no?, para entender un poco lo que estaba pasando, que ponía el acento en 3 cosas que no se terminaron de hacer bien. Lo primero que dice García Linera es que durante los 10 años no se profundizó en los procesos de integración económica en América Latina. Y tampoco los que hubo, el ALBA o intentos de tratados bilaterales, no se correspondieron con un proceso de integración política que pudiera garantizar mejor la salvaguarda de las conquistas que se estaban consiguiendo en los gobiernos de aquel momento. A pesar de que en América Latina, como vosotros sabéis, existe un profundísimo sentimiento de patria grande, de panamericanismo, ¿no?, es decir, pertenencia a un continente que además habla el mismo idioma, que hay una fuerte cosa que no ocurre en Europa o en Asia, en África sí ocurre, el panafricanismo existe, pero en América Latina es muy fuerte y sin embargo no había manera, a pesar de haber entendidos, de que se avanzara en procesos de integración política liderados por gobiernos progresistas ni procesos de integración económica. Decía García Linera que el segundo elemento que él cree que es una lección aprendida para el futuro es que los gobiernos progresistas mejoraron la vida de millones de personas y de seres humanos, elevando su nivel de vida, y muchos de ellos se convirtieron en clase media que votaron otra cosa. Es decir, como no se terminó de cuidar que a medida que levantabas el nivel de vida de la gente, que entendieran que eso se debía a las políticas que se estaban haciendo, ¿no?, y que implicarlos más en lo que fueron los procesos, ¿no?, porque eso pasó en Argentina, pasó en Venezuela, en cierta medida, y pasó en Brasil. Porque el presidente Lula, en los 8 años que estuvo, calcula que casi acabó con el hambre en un 30% de la población que lo tenía. O sea, que decir, los datos estadísticos son muy buenos, pero no se correspondió luego con un apoyo popular, y yo creo que es una lección aprendida que tenemos que tener también en la cabeza, ¿no? Algo así pasó en la Junta de Andalucía cuando hubo la Izquierda Unida. Hacemos las cosas bien y las vendemos muy mal. O sea, somos muy malos explicando, lo digo la verdad, es un dramón que tenemos, somos muy malos explicando las cosas buenas que hacemos, y creo que es una lección aprendida para verlo, ¿no? Y el tercer elemento que él ponía como una de las cosas que no se avanzó lo suficiente, no es que no se avanzó lo suficiente en la nacionalización de empresas. Porque en cierta medida empresas multinacionales seguían teniendo enorme poder de control, e incluso en Venezuela, en Bolivia, no te cuento Brasil. Y hablo mínimamente de Brasil porque es el último baluarte, ¿no? Estuve con Brasil hace poco en el Foro Social Mundial, en un meeting de la medio Lula, y hablando con la gente del PT y del PSDB, cuya, por cierto, la candidata del Partido Comunista de Brasil es espectacular. Seguidla todos en YouTube, se llama Manuela Dávila, y es brutal. ¿Qué candidata tenemos en Brasil? O sea, Manuela Dávila, a ver si la logramos traer a España porque es espectacular. ¿Qué decía Manuela Dávila y qué decía Lula? La gente del PT creía que a Lula solo le podían detener de 2 maneras, o encarcelándole o matándole. Y hablando de América Latina, las 2 cosas son muy posibles. Es decir, el caso que se ha montado contra Lula es una absoluta falsedad, y además de eso me llama la atención, como en España y en Europa el caso no se cuenta, porque es tan ridículo que no se cuenta. O sea, hablan de que Lula está condenado por malversación y por apropiación ilícita, pero no cuentan qué es. Bueno, el caso, yo lo voy a contar, es tan burdo como lo siguiente. Lula era presidente de Brasil y hubo un empresario que trabajaba con algunos ministerios que dice que le regala a Lula un apartamento de lujo en el Río de Janeiro. Lula nunca aceptó ese apartamento, jamás lo pisó. No hay un solo documento que diga que él o alguien de su familia es propietario de ese piso. Nadie lo ha visto entrar, no cuenta en su patrimonio. Bien, pues el caso se ha montado de tal manera que quieren encarcelarlo durante 12 años por esa causa que evidentemente está montada. El enemigo principal de Lula no es un partido político, es Globo Televisión, que es, como no, la televisión que encarna a
a la élite brasileña y a la forma de acumular el capitalismo brasileño que está vinculado con Miami. O sea, que decir, esto es, volvemos otra vez a cómo reacciona el capital y cómo se organiza, ¿no? Y hablaba de PT que lo podían matar una semana antes del atentado que sufrió. Es decir, Brasil es como el último baluarte que nos queda, por eso yo llamo desde aquí humildemente a la defensa de Brasil sí o sí, y la defensa de Lula sí o sí. O sea, es tarea fundamental ayudar en todo lo posible a manifestar la solidaridad y la defensa del gobierno de Lula, porque es central en esta arquitectura que están diseñando. Si cae Brasil le va a ser muchísimo más fácil que caiga Venezuela, que caiga Bolivia. Si en Brasil se logra mantener la resistencia, podremos avanzar y podremos combatir o enfrentar mejor los planes que están diseñados desde la administración Trump. Y yo creo que es posible, porque aunque condene a Lula y vaya a la cárcel, en Brasil hay estadísticas que dicen que el candidato más votado va a ser el que ponga Lula. O sea, la gente dice que va a votar el que diga Lula, como se dice Pato Donald. O sea, da igual. El apoyo popular es tan grande que el candidato que Lula decida se puede ser el candidato que gane las elecciones. Por eso uno de los motivos por los que pensaban que lo podía matar, como mataron a Mariel Franco el tiempo que estuvimos allí, un país que ha hecho de la violencia contra los políticos como volver a los viejos tiempos. Pero es que yo estoy viendo, como tú decías, una vuelta otra vez a ese imperialismo autoritario que puede matar gente o que puede acabar colocando en Venezuela, ha intentado 7 veces colocar de vuelta al estado de guante blanco, ¿no? O que ha hecho en Honduras un fraude electoral, ¿no? Pero bueno, que en esa situación es un poco en la que yo creo que nos encontramos, ¿no? En América Latina, las fuerzas progresistas en las que están incluidas todos nuestros hermanos y hermanas están reaccionando frente a esta situación, y esto se cuenta en la revista, un artículo de recomiendo de José Luis Centella sobre una reunión del Foro de Sao Paulo en la que se llega a un documento común que se llama el Consenso de Nuestra América. El Foro de Sao Paulo, como sabéis, es una reunión anual que une a todos los partidos de izquierda, desde el Partido Socialista de Chile de Bachelet hasta las FARC. O sea, todo el amplio espectro de la izquierda progresista en América Latina, después de muchísimos años de trabajarlo, pues se reúne anualmente para debatir y tomar algunas decisiones. Bueno, pues el año pasado, el Foro de Sao Paulo, previendo esto que estábamos hablando esta tarde, decide sacar un documento de contraataque que es el Consenso de Nuestra América. Y es un documento que podéis encontrar en internet, en la página web del Foro de Sao Paulo, un documento amplio, en el que habla precisamente de cómo contrarrestar en términos económicos la debilidad o la imposición del capitalismo americano y chino en este momento en un proceso, en una propuesta de integración regional sobre bases económicas, ¿no? En la defensa de sectores públicos estratégicos, la nacionalización de las energías. Es un continente que tiene muchísima materia prima, o sea, la dividen, que hablan de todo ello, es decir, qué es lo que tenemos nosotros, qué es lo que se puede ofrecer, qué es lo que hace falta, ¿no? Y en lo que hace falta, ellos ven que hace falta tecnología, conocimiento. O sea, hay un estudio, un análisis que es una contrapropuesta que me parece súper interesante. Tanto es así que me parece que la izquierda europea no tenemos un documento de ese nivel, en el que gentes tan diversas de un continente hacen una propuesta, ¿no? Que por supuesto de radicalidad democrática, de defensa de la soberanía nacional, del patriotismo, internacionalismo, lo llaman. A la vez es un documento muy interesante del que se habla en esta revista, que es del año pasado y que precisamente se está trabajando para avanzar y contrarrestar, por lo menos en América Latina, la ofensiva del capitalismo en este momento. Y por último, ¿qué pasa en Europa? Yo creo que en Europa la situación es un poco rara, la verdad. En esta nueva configuración, en términos económicos, de Estados Unidos por un lado y China y Asia-Pacífico por otro, hay un desplazamiento del eje del globo en el cual Europa queda completamente, de verdad, en términos económicos, está completamente subsumida. Es decir, está bastante lejos de ser el centro del mundo. Es decir, si los nuevos mapas, incluso los economistas que están haciendo, colocan el Pacífico en el centro, porque es que es más fácil. Y Europa está en una esquinita y España está en la esquinita de esa Europa. Y es como una metáfora real de qué es lo que pasa en términos económicos, ¿no? En Europa en su conjunto. Pero por supuesto Europa se está fragmentando, por eso no es tan real, ¿no? Es decir, y todos lo sabemos, y hay una tesis que está desarrollando Emi Sánchez Iglesias, que es el director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, que escribe también esta revista, que es profesor de geopolítica en la Universidad Complutense de Madrid, tenéis que invitarle, es un lujo escucharle, que él habla que el capital lo que está haciendo en Europa es una doble fragmentación y generando dos periferias, ¿no? Es decir, en términos económicos lo único que importa para el capital, no digo para nosotros, es la dorsal central, que iría un poquito de Inglaterra a las zonas industriales todavía a Liverpool y de Manchester, ¿no? Pasando por Dinamarca, el eje central de Alemania,
un poquito a Austria, llegando un poquito al norte de Italia, donde todavía quedan fábricas. En esa dorsal se concentra la tecnología, el conocimiento, el capital, el sistema financiero, toda esa dorsal central se generan dos periferias. Una periferia son los países del este, que por eso los aceleraron incorporándolos a la Unión Europea de una manera rapidísima y sin ningún tipo no sé cómo decirlo, de planificación seria. Luego te das cuenta por qué. Mira, porque evidentemente ese central necesita mano de obra barata y necesita empresas subcontratadas que trabajen para esa matriz central sobre la base de bajos salarios y bajos impuestos. Y en el caso de algunos países menos, o sea, como puede ser, bueno, Chequia tiene todavía cierta parte, pero vamos, en el caso de Rumanía, de Bulgaria o de Hungría, prácticamente el 60% de su economía depende de empresas matrices en la dorsal. Eso sería una primera periferia. Y luego una segunda periferia, que es el sur de Europa. Es decir, el sur de Europa, tal como está el capital reconfigurando Europa, y lo estamos viendo, no digo nada nuevo, han tomado la decisión de que seamos países de sol y playa, sin industria, y básicamente la Florida de Europa, es decir, el lugar donde los ricos trabajadores del norte van de vacaciones. Parece una broma, no lo es, de verdad que es básicamente así. Y por eso lo que vemos en los últimos 5 años en España es un desplazamiento una desindustrialización muy grande. Lo único que aumenta son algunas zonas de logística, pero en términos económicos me refiero a lo que pinta en España es Madrid, y como dice Eddie, y las provincias de alrededor, que son su suburbio. Es decir, entenderme la broma, es como realmente Guadalajara trabaja para Madrid, Ciudad trabaja para Madrid, o sea, trabajan para Madrid. Bilbao y la zona norte está cayendo en picado, o sea, igual que Asturias, eso ya no pinta y está girándose todo a la costa mediterránea, que ya la parte del encierro, solo costa, no el interior, ¿no? En la costa, fundamentalmente a través del turismo y las empresas alrededor del turismo. Y eso no es un proyecto de país. Eso es ser un país absolutamente colonizado, es un país que no toma decisiones, que no las puede tomar, es un país precario, es un país que no tiene salario, es un país que es el país que no queremos. Lo mismo pasa en Grecia, lo mismo pasa en el sur de Italia, que además en el caso de las votaciones, en las últimas elecciones en Italia lo puedes ver, hay una franja que divide Italia del sur vota 5 Stelle y Italia del norte vota de derecha y Italia de derecha, porque hay dos países, o sea, en términos de... son dos países. Y ocurre también en el sur de Francia, la antigua dorsal mediterránea, donde está Marsella, que todavía sigue teniendo más otros Marsella, pero están también decayendo. En fin, ese es el mapa, por lo menos el diseño que pretende, no significa que pase, digo que es lo que desean, ¿no? Y es un poco a lo que nosotros nos tenemos un poco que enfrentar. Y frente a eso, de izquierda europea, ¿qué es lo que hacemos? Pues este análisis es compartido, porque este no es un análisis marxista, es un análisis real, además los datos te lo dan ellos. O sea, no... es sencillamente ver la fotografía de cómo se está diseñando la distribución de la economía y del trabajo en Europa. Bueno, pues dos de las cosas que queremos hacer es trabajar fundamentalmente, a partir del Partido de la Izquierda Europeo, en la creación de un foro que se llama el Foro de Marsella, en el que invitamos, a invitación del Foro de Sao Paulo, intentar juntar a toda la izquierda europea, desde la socialdemocracia hasta el QQE, no para tomar decisión, pero por lo menos para vernos, analizar esto de manera conjunta e intentar sacar propuestas. Se hizo la primera edición el año pasado en la ciudad de Marsella, y este año se va a hacer en noviembre en la ciudad de Bilbao, en el que el Partido Comunista de España va a tener mucho que decir, tanto en su diseño como en las políticas que podamos hacer. Yo creo que el objetivo es intentar diseñar algún documento parecido como el Consenso de Nuestra América para avanzar un poco las contrapropuestas, por lo menos desde el sur de Europa. Y también desde la FIME estamos trabajando con fundaciones de distintos países para crear un grupo de cooperación del sur de Europa para trabajar en términos económicos, cómo podemos contrarrestar. Y la verdad es que se queda corto el sur, sería una salida mediterránea, pero vamos, que en términos económicos hay propuestas que se pueden hacer en cuanto gobernamos. Además, es como son decisiones políticas, o sea que no corresponde nada más que si se tiene la voluntad política son situaciones que se pueden revertir. Hasta el punto incluso de que estamos también organizando una conferencia en Lisboa para el mes de octubre con compañeros de Portugal para repensar desde la península ibérica una contraofensiva. Ellos tienen influencia en el gobierno del Partido Socialista en Portugal y nosotros veremos lo que podríamos hacer, pero en cualquier caso tener una propuesta sobre bases económicas, modelo productivo, no modelo productivo, sostenibilidad, para que pueda una alianza sur-sur, que sería una de las propuestas que se llevaría desde el PC. Sur-sur desde Europa y sur-sur Europa-sur, o sea, como salida
a este mapa del mundo que está diseñando el Capital. Voy a terminar solo hablando un poquito de España, porque todas estas cosas tienen consecuencia directa en qué es lo que nos pasa en España. Este septiembre se van a cumplir 10 años desde que empezó la crisis, ¿no? En 2008, en septiembre de 2008 fue cuando cayó Lehman Brothers, en septiembre, ¿no? Cuando se da oficialmente el inicio de la crisis económica, ¿no? Yo creo que 10 años después de la crisis, los peores augurios que empecé hace 2 años, pues se hacen realidad. Nosotros decíamos que había 2 salidas a la crisis, una salida social, que era por la que haremos a través de todas las movilizaciones, a partir del 15M, de hablar con todo el mundo, intentar sacar una salida social para España, o habría una salida en la que los trabajadores estaremos en peor situación. Bueno, pues ya estamos en esa situación. Es decir, la salida de la crisis en España es una salida por un país de bajos salarios y un país que no produce. Es un país de servicios basado fundamentalmente en torno al turismo. No solo, pero fundamentalmente. Es decir, es que podemos llegar a tener un PIB en este momento, hace unos años del 16%, ahora está en 20 y pico por ciento, puede llegar hasta el 30% del PIB, el turismo directo, y luego toda la economía que genera, un desastre. Y eso yo creo que cuando surge la crisis reaccionamos como pueblo y como clase de una manera muy masiva, con la marea blanca, con la marea verde, con el 15M, con 2 huelgas generales, o sea, con una reacción bien, o sea, normal y natural de una clase que se siente atacada, pero después de 10 años lo que vemos, o por lo menos la tesis que yo mantengo, es que lo que vemos es que hay gran parte de la clase trabajadora en España que ha asumido la precariedad como un hecho normal. Y eso es el fin de la crisis. Para mí, para un marxista, quiero decir, el fin de la crisis es el fin de la resistencia. Cuando tú ves una parte de tu clase que asume que lo que tiene es lo que hay y que no se puede cambiar, tenemos una situación distinta a la que teníamos cuando jóvenes que iban al 15M lo hacían porque se percataban de que era una situación injusta, cobro 1000 euros, decían en aquella y se quejaban, y tengo 7 máster y merezco algo mejor, ¿no? Y yo creo que no estamos en esa situación. Y no está, en parte por este diseño. Y como no estamos en esa situación, no son ni buenas ni malas noticias, es entiende lo que hay, ¿no? Porque la buena noticia es que es una situación mucho más dura. Donde no estoy diciendo que la gente no se dé cuenta que es injusto, o que es una barbaridad que cobrar 700 euros toda tu vida y no tener futuro sea bueno, eso no pasa. Lo que estoy diciendo que pasa es que empiezan a aceptar que eso es lo que hay. Pero no significa ni que les guste, ni que no podamos trabajar sobre eso. De hecho, nos lleva a la conclusión contraria. Nos llega a la conclusión de que tenemos que ser más radicales en la denuncia de lo que hay. Porque es más brutal la agresión. Y que sale de manera natural. Un sector que en España no ha movido nunca un dedo, que son los pensionistas, no por nada. O sea, todo respeto. Digo, pues tú miras las estadísticas y la generación que se formó políticamente en el franquismo, salvo el Partido Comunista de España, el resto no es gente que se haya politizado. O sea, es muy difícil, es un sector muy difícil de mover, ¿no? Y las manifestaciones masivas en torno a la pensión a mí me han sorprendido mucho. Como me puede sorprender que de repente un 8 de marzo en España estalla parte de esta rabia en forma de demanda feminista. O parte de esta rabia en forma de los pensionistas que somos los que mantenemos la casa. Porque mis hijos no tienen suficiente dinero para dar de comer. O soy yo que tiene que cuidar de los niños. O si la pagan los abuelos no se come carne todas las semanas. Entonces, eso me parece interesantísimo de analizar. Lo único que nos dice es que tenemos que mirar la realidad de una manera distinta a la que miramos hace 5 años. Eso es lo único que estoy diciendo. O sea, que tiene que ver más con cómo tenemos que trabajar más con los sectores más precarizados de la clase trabajadora para poder dar una alternativa y revertir un poco la situación. Y yo creo que estamos en situación de hacerlo, ¿no? Fortalecer esa alianza tradicional que el Partido Comunista ha hecho muy bien siempre, que es esa alianza entre las clases trabajadoras y los sectores profesionales, ¿no? Para poder dar una alternativa de país. Y yo creo que estamos en esa situación. Y por eso yo, lejos de estar pesimista, estoy, vamos, o sea, lo único que constato y lo que me duele es que seamos capaces de analizar la nueva situación con la dureza que nos requiere. Y por eso quizá yo soy de la tesis, y esto es personal, esto no tiene que ver con la revista, de que tenemos que hablar más de trabajo y de salarios que de democracia, o que tenemos que hablar más de modelo productivo que de cifuentes, de corrupción, quiero decir, no me explico. O sea, es muy tentador hablar constantemente de que este país es muy corrupto y que falta democracia, sí, es verdad, pero lo gordo es que los salarios son muy bajos y que no hay modelo productivo. Y volver a poner eso en el centro es un reto para el PC, es un reto para el sindicato y me parece un reto bonito, porque tenemos por delante. Y una de las herramientas que yo creo que tenemos para ese trabajo
es esta revista, que por eso digo yo que la llevéis a casa o que la recomendéis porque me parece interesante para tener este tipo de